Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos al Arte de Adwin. Hoy tenemos una nueva entrevista en el canal y a un invitado que ya lo hemos tenido acá. Se llama Carlos Godoy. Carlos, bienvenido una vez más al Arte de Adwin en esta oportunidad para conocer un poco más acerca de lo que tú haces, de tu trabajo, de tu profesión en el área del modelismo de miniaturas. Bienvenido, Carlos, al Arte de Adwin. Buenas noches, Adwin. Qué gusto estar de nuevo en tu espacio. Para mí, de verdad, es un gran placer poder compartir contigo y con todos tus seguidores lo que hacemos. Así es, Carlos. Bueno, para los que no sepan, Carlos ya ha estado acá en un video acerca del bicentenario de la batalla de Carabobo, justo un año exacto en el 2021, donde él nos compartía un poco sobre lo que se desarrolló durante esta gesta histórica libertaria de nuestro país. Pero el día de hoy vamos a conocer sobre el trabajo que hace Carlos, como ya les dije, modelismo de miniaturas, además de otras cositas que también él desarrolla. Y vamos a comenzar conociendo, Carlos, sobre tu profesión, conociendo sobre esta área del modelismo y otras cosas que tú también desarrollas. Profesionalmente, yo soy abogado, tengo más de 30 años de graduado y mi trabajo y me dedico a, al derecho, ¿no? Soy socio de una firma de abogados, soy especialista en derecho del trabajo, pero tengo una gran afición a la historia militar y en específico a la historia militar de Venezuela, ¿no? Y llegué, digamos, al modelismo eh, tratando de sacar la historia de los libros, ¿no? Y poner al alcance de la mano de todas las personas de una manera a lo mejor más atractiva, más llamativa, despertar la curiosidad de las personas. Eso fue lo que me llevó al modelismo, mi afición a la historia y a la historia militar de Venezuela, ¿no? Esa gesta heroica de hace 201 años. Estamos en el ciclo bicentenario, ¿no? La guerra en Venezuela, la guerra de emancipación o la guerra de independencia, comenzó muy temprano, en 1811, y fue hasta 1824 que culminaron los combates en Venezuela, porque después de Carabobo continuó habiendo tropas de la corona española en el territorio venezolano. En tu estado natal, el estado Zulia, se libraron las últimas batallas por la independencia de Venezuela y se terminó de vencer a las tropas realistas que quedaban, ¿no? Es de ahí, pues, de esa afición a la historia y de conocer de dónde venimos para entender un poco cuál es nuestra idiosincrasia. Eso yo creo que es el valor de la historia, más allá. Y bueno, afortunadamente con esa curiosidad, bueno, se me despertó el deseo de hacer algo artístico con eso y llegué, después de muchos tropiezos, y además el hecho de no saber dibujar te obliga a desarrollar otras habilidades. Llegué al modelismo y es algo que disfruto mucho, es mi hobby, pues es mi afición, es mi momento de relax, es mi momento de estar conmigo mismo. Cuando estoy pintando me abstraigo de las demás cosas y realmente es algo que disfruto mucho. Qué bueno, qué bueno. Es una y muy interesante forma de hacer arte, porque, bueno, yo no conozco muchas personas que hagan este tipo de trabajos, al menos en Venezuela. Sí, sí ha habido algunas personas, pero que se base en los hechos históricos venezolanos, o al menos en una parte muy específica como la batalla de Carabobo, es algo que llama mucho la atención. Tengo entendido que este proyecto que tú realizaste
fue mostrado el año pasado en un evento en la biblioteca Los Palos Grandes, ¿correcto? Es correcto. Estuvimos en la biblioteca Los Palos Grandes justo la semana después del 24 de junio, es decir, la semana que viene va a ser un año. Estuvimos un mes, estuvo exhibida la maqueta y bueno, lamentablemente coincidió con la pandemia y bueno, fue una exhibición bastante restringida, no se aprovechó, digamos, todo el mes porque había una serie de regulaciones por cuestión de salud pública que no permitía que los espacios públicos estuviesen abiertos todo el tiempo. Y adicionalmente, después de la Biblioteca de los Palos Grandes, estuvimos en el Museo de Ciencias Naturales también un fin de semana con la maqueta expuesta al público. Y realmente, mira, fue algo muy satisfactorio. Hubo una recepción muy interesante del público, ¿no? De ver la batalla de Carabobo, que todo el mundo ha escuchado hablar de ella o ha leído al respecto, pero verla, digamos, de alguna manera en tres dimensiones ahí frente a ellos, expuesta con el colorido de los uniformes, con la geografía del terreno y acompañado, digamos, de una explicación de los movimientos tácticos que hicieron o dieron lugar a la victoria del Ejército Libertador. Bueno, realmente mucha gente quedó muy agradecida, complacida, y se cumplió el objetivo que yo me había trazado, que era despertar la curiosidad de las personas sobre estos hechos y a lo mejor invitarlos a que por su cuenta, bueno, profundicen el estudio de nuestra historia, ¿no? Así es, muy bien. Bueno, yo sí hubiese querido ver esa maqueta en persona, ver todas esas figuras, esas miniaturas allí. Y es interesante lo que estás hablando porque no solamente es hacer figuras y colocarlas en un lugar, sino que es un lugar lo más cercano, lo más parecido a la estrategia que se utilizó durante ese momento histórico. Y no solo eso, sino que también estás tratando de recrear la topografía, ¿verdad? De todo el sitio donde se desarrolló. Es un trabajo bastante elaborado de investigación. Supongo que se desarrolló en eso para poder llevar a cabo cada escenario, cada parte. Sí, fíjate, hay los elementos esenciales de un combate vienen dados, bueno, por las fuerzas que están en oposición, el momento en que se encuentran y el lugar en que se encuentran. Esos son los tres elementos esenciales de un combate de cualquier tipo, ¿no? Es decir, cuando tú atacas a tu contrincante en el momento en que tú estás mejor preparado para lograr la victoria y en el lugar que es más favorable a tu objetivo, ¿no? Entonces es por eso que es muy importante, y eso creo que lo logramos bastante bien, mostrar por qué la batalla o el terreno formó parte importantísima de la victoria del Ejército Libertador en la batalla de Carabobo, y verlo cómo se desarrolló es muy interesante, porque entonces comprendes cuál fue la táctica utilizada, cuál fue el papel que desempeñaron las distintas unidades que entraron en combate, y el hecho también de que no todas las unidades pudieron entrar en combate por la misma razón del terreno. El terreno no permitía que grandes cantidades de soldados entrasen en combate al mismo tiempo. Entonces, bueno, el objetivo de la maqueta era ese, y yo siento que se logró bastante bien. Qué bueno, muy bien. Ahora, pasemos a algo que también tú has desarrollado, una faceta reciente que el grupo de programa Amigos del Noveno Arte llevó a cabo, y es el cómic de relatos de Sabana y Picas. Tú tuviste participación en este cómic en el guión de una de las 5 partes que conforman este cómic. Háblanos un poco de cómo fue el desarrollo de este guión, de qué trata
más o menos para que las personas que aún no lo han leído y que les invitamos a leer puedan conocer? Para mí fue un gran gusto participar en este proyecto conjunto que llevó adelante el programa de amigos del Noveno Arte, PANA, con ocasión del Bicentenario. Y es un cómic colaborativo, ¿no? Porque son 5 historias que todas giran en torno a la batalla de Carabobo. En mi caso, yo escribí el guión de Cita con el Destino, que fue ilustrado y coloreado por Wilfredo Pérez de una manera de verdad excelente. Fue un placer trabajar con Wilfredo, fue una cosa muy interesante. Wilfredo vive en Yaritagua, yo vivo en Caracas, y todo lo que fue, digamos, la revisión del guión y la revisión de las ilustraciones la hicimos por Zoom o por distintas plataformas remotas. Fue algo también interesante, algo que yo no había hecho antes. Pero bueno, yendo directamente a lo que es el cómic, estas 5 historias enfocan, el editor, que es Rodney Sotillo, nos dijo, bueno, mira, tú vas a escribir un guión que tenga contenido y respaldo histórico. ¿Okay? ¿Cuál es, digamos, la historia oficial, digamos, siguiendo un poco la historia oficial? Después hubo otros cómics que trató la batalla desde el punto de vista de los realistas, entonces para dar otra cara, un cómic que abordó la batalla de Carabobo desde la perspectiva femenina, entonces el protagonista, en mi caso, fue un reto muy interesante decir, bueno, caramba, ¿cómo contar de una manera entretenida, llamativa, una historia que se ha contado tantas veces? Y bueno, seleccionó un personaje que admiro, y fundamentalmente yo escribí desde mi background de investigación histórica. Entonces, tomé como hilo conductor de la historia al coronel Ambrosio Plaza. Ambrosio Plaza es uno de los libertadores de Venezuela, entró en la lucha por la independencia muy joven y fue el comandante de las 3 divisiones que había en el Ejército Patriota. Era el comandante de la tercera, era el más joven, y él hizo toda la campaña de Carabobo, porque parte de lo que cuenta o narra el cómic es entender que la batalla de Carabobo es simplemente el punto culminante de una campaña que tardó, se planificó 2 años antes y se comenzó a ejecutar en abril del año 1821, es decir, varios meses antes de que se llegase a esa batalla definitiva. Entonces, bueno, yo narro la campaña de Carabobo desde la persona de Ambrosio Plaza, y es una mezcla de biografía y narración histórica de los hechos que ocurrieron en la batalla de Carabobo. No te voy a contar el final para no hacer spoiler, pero invito a que, bueno, lo pueden descargar gratuitamente el cómic en las páginas del programa Amigos del Noveno Arte de PANA. Y bueno, lo invito a que le echen un vistazo y ojalá lo disfruten. Para mí fue un gran placer escribirlo. Y verlo ya impreso fue una cosa maravillosa, de verdad. Es Sí, muy por cierto. interesante el proceso de escribir el guión y luego ver esos personajes y esos diálogos y esas situaciones que tú has escrito, verlas dibujadas es maravilloso. De verdad, toma nueva vida ese guión. Fue un proceso bien interesante. Así es, muy bien. Carlos, ¿será que podemos ver algo del trabajo que tú haces o cómo, más o menos, y nos expliques más o menos cómo es el proceso de desarrollo de estas figuras? Como lo vamos a ver primero aquí, si pueden apreciar, Ajá. esto es o representa un escuadrón de caballería. Yo trabajo en escala de
La escala se llama 28 milímetros, es digamos el tamaño de una figura a pie, que después la voy a mostrar. Y estas figuras son los tradicionales soldaditos de plomo, son hechas con una aleación de estaño y plomo que tiene unas características mecánicas que le permiten fundir el metal y vaciarlo en moldes en este caso, yo trabajo con moldes de silicón elaborados por mí, donde está, digamos, la forma de la figura que se va a vaciar. Aquí pueden ver un caballo y un jinete, ¿ok? Esto se cierra y por este orificio que está arriba del molde y estas salidas de aire, permite que el metal derretido entre en el molde, expulse el aire que se encuentra en el molde y al enfriarse se endurece y extraes la figura ya vaciada en metal. Claro, aquí te voy a mostrar unas figuras de otra escala, pero a efecto es lo mismo. Este es un soldado y la figura sale del molde aquí en plomo. Es en plomo. Este es una escala un poquito mayor y esta figura se vacía por partes y luego se ensambla. Aquí puedes ver, por ejemplo, aquí está el sable que lleva. Y bueno, después viene el proceso de pintura, ¿no? Para el proceso de pintura, yo, bueno, realicé, yo creo que parte de lo que más tiempo tomó fue el estudio e investigación histórica de los uniformes. Uniformes, sí. Sí, y ver que efectivamente, bueno, cuáles eran los uniformes, qué unidades eran, por qué, o sea, entender un poco la historia del soldado de a pie, no tanto de los oficiales y de los comandantes cuyas historias se conocen, sino del soldado común, pues de ese hombre de Ciudad Bolívar, Angostura en su época, de Cumaná, de Calabozo, que salieron de Venezuela siguiendo a los próceres, a los generales, a los comandantes, y llegaron, bueno, hasta el Alto Perú, pasaron por donde resides tú actualmente, por Ecuador. Recientemente se celebró, hace 2 semanas, la llegada de Bolívar a Quito, hace 200 años, y la incorporación de esa provincia a la Gran Colombia. Bueno, ¿qué motivó y qué llevó a esos hombres a marchar tan lejos, dejando, digamos, su suelo? Yo me imagino los margariteños que acompañaron al ejército de Bolívar cuando vieron esos montes o los llaneros, cuando vieron los Andes, se han debido, bueno, sorprender, algo tan distinto a cómo viven, ¿no? Entonces, fíjate, voy a cambiar la cámara. Esta es solo una parte de la maqueta realmente es bastante más grande, ocupa 3 paneles que unidos son de 2,40 metros de largo, entonces bueno, no armada, ¿no? Ocupa mucho espacio. Okay. El campo de Carabobo es una sabana rodeada de pequeñas lomas y atravesada de norte a sur por varias quebradas, entre ellas la quebrada, digamos, más importante es la quebrada de Carabobo, en torno a la cual el ejército español dispuso su defensa, ¿no? Y trató esa quebrada o el camino real que venía de San Carlos hacia Valencia y hacia Caracas, tiene que atravesar esa quebrada antes de llegar a la sabana de Carabobo, y ahí esperó el ejército español al Libertador,
porque necesariamente para ir a Valencia, a Puerto Cabello o a Caracas, que eran los tres puntos, digamos, fuertes de la corona española, había que pasar por Carabobo y ahí lo esperaron. Y bueno, tratamos con la maqueta de representar y explicar, digamos, esas lomas, cómo el general Páez logra con la caballería de la primera división flanquear a la infantería española que estaba en combate con el batallón británico, cazadores británicos y el Bravos de Apure. Y ese es, digamos, el trabajo. Todas las unidades en la maqueta se representaron todas las unidades que entraron en combate el día de la batalla. Está integrada, como te dije, 3 paneles que miden 1,20 m por 2,40 m y hay alrededor de 460 figuras, todas pintadas a mano y organizadas en las unidades de combate, bien fuese de infantería, caballería o artillería que participaron en la batalla, así como la representación de las unidades de comando, los principales oficiales, si están distinguidos, pero el objeto de la maqueta no es tanto centrarse en las figuras de los generales, sino entender que sin esos hombres de a pie, muchas veces descalzos o en alpargatas, son los que realmente combaten y dieron la victoria. Entonces, a ellos va dedicada este trabajo, a ese sacrificio de hace 201 años que nos permitió consolidar la República de Colombia en su momento. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso nos vas a hablar qué otro tipo de trabajos has realizado en cuanto a este tipo de arte y de los proyectos que tienes en planes hacer. Volvemos después de esta pausa, amigas y amigos. Bien, amigas y amigos, estamos de regreso con Carlos Godoy desde Caracas. Él es modelista de miniaturas. Carlos, háblanos sobre algún otro proyecto que tú hayas desarrollado, ya sea de este tipo o de alguna otra forma. La maqueta de la batalla de Carabobo es la culminación, así como la batalla fue la culminación de una campaña. La maqueta es la culminación de un proyecto que tardó aproximadamente desde que se ideó hasta que se expuso alrededor de 10 años, ¿no? Wow. Cuando yo empecé esto, yo no sabía pintar, yo no sabía fabricar miniaturas, yo no sabía hacer moldes. Pero bueno, fue un proceso y ha sido un proceso muy enriquecedor, perdón, de aprender distintas artes, distintos oficios que me permitieran a mí realizar, no solo fabricar las figuras en metal, sino, bueno, pintarlas, hacer las bases, paralelamente, bueno, ir estudiando sobre historia militar y cómo se conformaban las unidades y cómo mejor representarlas a escala de una manera tal de que hubiese cierta verisimilitud en la forma, en las formaciones que pueden adoptar. Una serie
de cuestiones que me han llevado a desarrollar habilidades que no tenía antes de empezar este proyecto, ¿no? Antes de iniciar el proyecto, yo básicamente me limitaba a leer sobre historia. También desarrollé una serie de habilidades para investigar e indagar, buscar, escudriñar dónde conseguir la información. Pero bueno, ya teniendo, digamos, esas habilidades, todas de alguna manera se ven reflejadas en esta maqueta. Paralelamente, esta maqueta y estas unidades sirven para simular batallas, digamos, con reglas, es lo que se llama wargaming o juegos de guerra. Eso está, y hay distintos reglamentos que te permiten utilizar estas figuras para, bien sea una representación lo más fidedigna posible, o simplemente lúdico, utilizar las figuras como piezas de juego, como pudiese ser de un Risk o de un juego de eso. Entonces, bueno, en línea con eso, pinto también miniaturas de otras, que no a mí fundamentalmente me gustan cuestiones históricas, ¿no? Porque, aunque usted no lo crea, yo tengo muy poca imaginación. Entonces, para mí, una buena referencia histórica me permite, es más fácil pintar con una referencia, saber que el uniforme era azul turquí y tenía unos vivos rojos. Es mucho más sencillo para pintar que decir, bueno, caramba, ¿cómo lo pintaré? No obstante, también he hecho cosas de fantasía en mi canal de Instagram. Hay una muestra de los distintos trabajos que he hecho. Te puedo mostrar recientemente en la línea con el cómic. Yo soy aficionado de Black Sad. No sé si conoces Black Sad. Sí. Y entonces, bueno, pinté esta figurita, por ejemplo. Esta figura, ahorita en lo que estamos trabajando, esto es en resina y fue impresa en una impresora de 3D. Entonces, bueno, he estado incursionando, pintando figuras impresas en 3D, ya no vaciadas en metal, pero bueno, es una tecnología totalmente distinta, es como opuesta, ¿no? Porque estas figuras de metal ya se hacían y fabricaban de la misma manera como yo la fabrico en el siglo XVIII, y ahora ya en el siglo XXI estamos imprimiendo en resina líquida. Entonces, bueno, he pintado unas figuras de la Guerra de las Galaxias, por ejemplo. Ahorita estoy trabajando en un proyecto de unas figuras de la Reconquista Española. Estamos hablando de caballeros o guerreros del siglo XI aproximadamente, tanto moros como cristianos. Entonces, bueno, es un proyecto interesante. Me permite investigar sobre un aspecto de la historia que me llama la atención y poderlo representar, digamos, traerlo a tu mano, ¿no? Sacarlo, es un poco ese objetivo, sacar eso de los libros y bueno, y tenerlo y tocarlo. Bueno, estoy trabajando en eso. Estoy trabajando también en unos guiones para cómics de contenido histórico también. Estoy trabajando en un cómic, bueno, es realmente el guión para un cómic sobre la exploración de las fuentes del Orinoco. Entonces, bueno, es largo porque, bueno, la exploración del Orinoco empezó hace mucho tiempo, poco después del descubrimiento, pero bueno, permite abordar distintos momentos de nuestra historia. Yo creo que, bueno, puede ser algo interesante, a lo mejor un poco ambicioso, muy probablemente vaya a salir no en un solo tomo autoconclusivo, pero a lo mejor 3 o 4. Bueno, pero todavía estoy trabajando en el guión. También he estado conversando con varios miembros del programa Amigos del Noveno Arte para escribir algo sobre los piratas y Venezuela. No sé si tú sabes que Venezuela es
el país de América Latina que tiene más fortificaciones militares es Venezuela. Tenemos una costa en el Caribe muy amplia y tenemos castillos desde Maracaibo el Castillo hasta San Carlos, Guayana. hasta Pampatar. Es así. Y dentro del Orinoco hay también castillos que se utilizaban para defender la ciudad de Angostura, ¿no? Entonces, bueno, y hubo muchas incursiones piratas, inclusive en un momento los piratas tomaron la ciudad de Maracaibo durante un tiempo y navegaron en el lago de Maracaibo. Pocas personas saben de eso, entonces pienso que puede ser interesante un cómic de aventuras. Bueno, entonces esos son los proyectos en los que estoy trabajando, aparte de las cuestiones profesionales, y también estoy pintando ya no figuras, pero distintos proyectos específicos que me llaman la atención, en colaboración con los impresores en 3D, que es una tecnología muy interesante y que aquí en Caracas se está desarrollando con éxito. Muy bien. Bien, Carlos, ya para finalizar, ¿cómo las personas te pueden contactar? ¿Hay alguna manera también de hacer algún pedido con tu trabajo, con lo que tú haces, en unos breves minutos que ya nos queda poco en el Zoom? Sí, fundamentalmente yo creo que ahorita la manera más sencilla de comunicarse es a través del Instagram. Mi Instagram es CG Mini Artures. Por ahí se puede ver parte del trabajo que he publicado, no solo de Carabobo, sino de otras áreas. También me encuentro en Facebook como Carlos Godoy. Entonces, bueno, a raíz de la pandemia, yo creo que el Facebook fue cayendo como en desuso. Yo realmente ahora me comunico mucho más por el Instagram y por el WhatsApp también. Mi número de teléfono, por si a alguien le interesaría contactarme por el WhatsApp, sería más 58, que es el código de Venezuela, y 424-252-0450. Fíjate, ahorita estoy bastante ocupado, ¿no? No obstante, bueno, si alguien está interesado y es algo que quiere desarrollar con tiempo y antelación, con mucho gusto. Esto es un trabajo que toma tiempo, ¿ok? Cada pieza es pintada a mano, cada pequeña pieza es única, porque por más que sean miembros de un mismo batallón, un soldado no es igual al otro, ¿no? Así es. Entonces, bueno, las personas que me han pedido trabajo, afortunadamente, han quedado muy satisfechas, y bueno, para mí es un gran placer, de verdad, que personas, bueno, disfruten y quieran adquirir un pedacito de nuestra historia, con gusto, ¿no? Con gusto. Ya, muy bien. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con todos nosotros el trabajo que estás haciendo tan maravilloso. Gracias a ti, Audin. Como siempre, es un placer conversar contigo y bueno, y participar en tu canal, que siga creciendo. Mucho éxito. Gracias. Todo lo mejor para ti. Bueno, amigas, amigos, gracias por acompañarnos en este video. Espero que les haya gustado. Comenten, compartan y suscríbanse. ¿Qué les ha parecido este trabajo de Carlos Godoy? Nos vemos próximamente. Chao.